Buenas tardes a todos, mi nombre es Pablo Pandolfo, yo soy el profesor de la materia Programación con Objetos 1, soy ingeniero en informática y junto con Gustavo Dejean, Leonardo Blausic y Lucas Carnero conformamos el equipo docente de la materia. Gustavo ya en un video anterior le estuvo comentando el objetivo de la materia, el programa de la materia y las condiciones para aprobarla. Yo me voy a enfocar en este video en enseñarles algunos conceptos fundamentales de la materia en lo que forma parte de la unidad número 1, Introducción al paradigma orientado a objetos. Para hablar del paradigma orientado a objetos, tenemos que hablar del concepto de algoritmo. Algoritmo es una secuencia de acciones elementales que transforma los datos de entrada de datos en datos de salida. El objetivo es resolver un problema en un tiempo finito. Es decir, que tenemos acá el algoritmo. Al algoritmo le va a entrar una entrada, datos, y vamos a tener salidas. Las características que tiene un algoritmo es la finitud y la precisión. La finitud se refiere a que la ejecución de un algoritmo ha de terminar después de un número finito de etapas, mientras que la precisión, cada etapa ha de estar especificada rigurosamente. Es decir, no admite ambigüedades. Un algoritmo, existen dos formas de representarlos. Una representación textual a través de un pseudocódigo, por ejemplo, entrar el número 1, entrar el número 2, sumar n1 y n2, mostrar resultado. Y una representación gráfica a través de un diagrama de flujo. Entro N1, entro N2, sumo N1 más N2, se lo asigno a resultado, muestro en consola el resultado. Fin del algoritmo. Entonces, la representación de un algoritmo puede ser en forma textual o en forma gráfica a través de un diagrama de flujo. Cuando hablamos de algoritmos, nos tenemos que referir a el modelo del problema uno tiene que modelar, analizar el problema para poder diseñar el algoritmo. Ese diseño de algoritmo, existen técnicas de diseño, técnicas como programación dinámica, greedy, dividir y vencer. Una vez que diseñamos, vamos a implementar el algoritmo en un programa
Y también vamos a estar analizando la eficiencia del algoritmo. La eficiencia del algoritmo se refiere a la cantidad de recursos, ya sea espacio, que es memoria, o tiempo de ejecución, que el algoritmo consume. Cuanto menor es la cantidad de recursos, mayor es la eficiencia del algoritmo. Entonces, la resolución de un problema consiste en diseñar un algoritmo, luego programarlo y posteriormente ejecutarlo. Antes de empezar a diseñar, hay que analizar. Y antes de analizar el problema, lo que debemos hacer es seleccionar en qué paradigma vamos a trabajar. ¿Por qué? Porque un paradigma es un conjunto de modelos conceptuales que orientan la forma de pensar y solucionar los problemas. Es decir, que un paradigma me va a brindar las reglas para abstraer la realidad. Existen dos grandes tipos de metaparadigmas: los operacionales, que es el cómo llego a la solución, y los declarativos, el qué del problema. Dentro de estos dos metaparadigmas tenemos los paradigmas. En el caso de operacionales tenemos el paradigma imperativo y el paradigma orientado a objetos. En el caso de los declarativos tenemos el paradigma funcional y el paradigma lógico. En el caso del paradigma imperativo, que fue con el cual ustedes estuvieron trabajando en la materia algoritmos y estructura de datos, con el lenguaje C, el imperativo brinda reglas en cuanto a lo que son las estructuras de datos, las estructuras de control. El foco lo tienen las variables porque en ellas van a ir quedando los resultados de las operaciones. Por lo tanto, el imperativo nos brinda algoritmo más memoria. Estos serían los dos conceptos fundamentales del paradigma imperativo. En el cambio, el paradigma orientado a objetos, algoritmo, ambos tienen algoritmos porque obviamente como son operacionales y los operacionales necesito declarar, necesito establecer cuál es la secuencia de pasos de cómo llegar a la solución del problema, eso está en el algoritmo, más los objetos. Además, también brinda el paradigma orientado a objetos, brinda los principios de encapsulamiento, polimorfismo y herencia, que son principios que vamos a ver durante la cursada de la materia. Funcional, las funciones, y lógico, los hechos y las reglas. Los lenguajes de programación pertenecen a determinados paradigmas. En el caso de el lenguaje C es un lenguaje del paradigma imperativo, Pascal también. COBOL, Fortran,
En el caso del paradigma orientado a objetos, Java, lenguaje que vamos a implementar en esta materia los principios del paradigma. C++, Eiffel, Smalltalk, etc. En el caso de funcional tenemos a Lisp, Gopher, y en el caso de Prolog, en el caso del paradigma lógico, el lenguaje Prolog. Nuestra materia está enfocada en el paradigma orientado a objetos. En el paradigma orientado a objetos, un programa orientado a objetos son todos objetos que se comunican entre sí enviándose mensajes. En este caso tenemos el objeto 1, el objeto 2, el objeto 3. El objeto 1 le envía el mensaje M1 al objeto 2. El objeto 2 le envía el mensaje M3 al objeto 3. Y de esa forma se va solucionando el problema a través del envío de mensajes entre objetos. Este mecanismo de envío de mensajes posibilita la interacción entre los objetos y permite la delegación de responsabilidades de un objeto a otro. Los principios que nos brinda el paradigma vamos a enunciarlos muy por arriba, pero cada uno de esos principios van a ser tratados durante todo el cuatrimestre. El principio de encapsulamiento. Encapsulamiento es: no me importa cómo el objeto hace lo que sí me importa es lo que sabe hacer. Cuando, por ejemplo, uno va a calentar la comida en un microondas, no nos importa cómo el microondas hace para calentar la comida, nos importa que el microondas sabe calentar la comida. Nos importa entonces la esencia del objeto, lo que sabe hacer el objeto, no cómo lo sabe hacer. En cuanto a lo que es el polimorfismo, son varios objetos responden al mismo mensaje. Es decir, si el mensaje es prender, el objeto celular va a poder prenderse, el objeto computadora también va a poder prenderse, el objeto luz va a poder prenderse. Cada uno sabe cómo prenderse, lo sabe hacer, y todos responden al mensaje prendete. Y herencia que alienta a la reutilización de código. En herencia lo que tenemos es una superentidad, una subentidad, donde el comportamiento de esta superentidad va a ser heredada en la subentidad. De esa forma, ese mecanismo de herencia alienta a esa reutilización. ¿Por qué? Porque en realidad acá, en esta relación, lo que se está haciendo es, se está extendiendo a una ya existente. Es una extensión de datos y comportamiento.
Ahora, ¿qué es un objeto? Un objeto es la representación de las entidades, representan entidades. ¿Qué entidades? Entidades como celular, como PC, como fibrón, persona, universidad. Son todas entidades que se encuentran en la vida real. Uno abstrae a esas entidades, las abstrae en un objeto, y al abstraerla en un objeto, va a abstraer los datos o propiedades de ese objeto y también las responsabilidades o métodos de ese objeto. Por ejemplo, si tenemos un plano, en un plano tenemos X e Y, tenemos acá el punto P1, tenemos acá el punto P2. El punto P1 va a ser un objeto, el punto P2 va a ser otro objeto. P1 en 2 de X, 1 de Y, y P2 en 3 de X y 2 de Y, por ejemplo. Lo primero que tenemos que hacer es diseñar este problema. Diseñar este problema significaría determinar cuál es la entidad, es decir, cuál es el objeto que interviene en esta realidad. Y esto lo diseñamos de esta forma. Tenemos entonces la clase que va a ser la clase punto. La clase punto sería la fábrica, es decir, el molde del cual van a surgir el objeto P1, el objeto P2, el objeto Pn. Acá vamos a poner en este compartimiento las propiedades que son los atributos. Y en este compartimiento vamos a poner las responsabilidades que son los métodos. De forma tal entonces que los atributos de punto, los datos de punto, datos, va a ser el dato X y el dato Y, y una responsabilidad de los objetos es darme la distancia al origen, es decir, al punto 0, 0. Dar distancia. Acá también entra en juego la visibilidad, es decir, tanto X como Y decimos que son atributos privados y dar distancia decimos que es una responsabilidad pública para que los demás objetos sepan que el objeto punto tiene ese método y por lo tanto puedan hacer uso de ese objeto e invocarle esa responsabilidad. De acá entonces, de esta clase, de este molde, va a surgir el objeto P1 con los datos 2 para X y 1 para Y, y el objeto P2 3 para X y 2 para Y. Tanto P1 como P2 saben responder a el método dar distancia. Decimos también que los métodos, el conjunto de métodos o responsabilidades, hacen al protocolo del objeto.
Y yo podría llegar a tener otro dar distancia que reciba un punto para poder calcular la distancia entre dos puntos, en este caso entre el punto P1 y el punto P2. Una vez que tenemos esto, podemos decir que el objeto tiene un ciclo de vida. El ciclo de vida del objeto es la creación del objeto. El objeto se crea con el operador new de la clase, new punto, llevándole los datos. En este caso, 2 para x y 1 para y. De esa forma tendríamos el objeto P1 y el objeto P2 lo puedo instanciar de esta forma. Instanciar significa puedo crearlo. Y después con métodos de seteo, setX, le seteo el valor de x que es 3. Le seteo el valor de y que dijimos que era 2. De esta forma estoy creando a los puntos, al punto P1, al punto P2. Acá ya estoy haciendo uso del punto, seteándole el valor de x y el valor de y. También yo podría haber dicho otro uso, P1 a través del operador punto, dar distancia. En este caso me daría el valor de la distancia al origen, es decir, a punto 0, 0. O podría haber dicho también al objeto P1, dar distancia, llevándole como parámetro el objeto P2. Y de esta forma me daría la distancia entre el objeto P1 y el objeto P2. Una vez que el objeto P1 y el objeto P2 salen del alcance de donde fue declarado, es decir, salen de su scope, el objeto es destruido. Destrucción del objeto. También yo podría haber destruido el objeto en forma explícita. De esta forma, doy por terminada la clase número 1, Introducción al paradigma orientado a objetos.